Algunos me preguntan, Pastor, ¿cuántos nombres tiene su iglesia? Le llaman Heritage, otros le dicen HMBC o HMBC o la herencia. Yo le digo a las personas, es uno solo. Heritage es el nombre en inglés y la herencia es el nombre en español. Así que, y las siglas en inglés es HMBC o Heritage Multicultural Baptist Church. Ese es el nombre de nuestra iglesia. Bienvenidos. Hoy, domingo 17 de mayo, estamos contentos de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, la música que agrada a Dios, y oramos para que puedas estar en tu casa, para que puedas sentarte con tu familia, con tus amigos y con todas aquellas personas que necesitan el consuelo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Déjame orar para comenzar el servicio. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en este día tan especial. Es tu día en donde, Señor, nos acercamos a tu presencia para que hables con nosotros, hables a nuestro corazón mediante tu palabra, mediante la música cantada. Oramos, Señor, para que tú seas ese ayudador que necesitamos, Señor, para salir de todas aquellas situaciones que muchos de nosotros estamos luchando, Señor, por no estar allí. Gracias por este día, gracias por el servicio. Señor, anímanos, danos gozo en tu palabra, danos gozo en la música. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Okay, muy buenas tardes, iglesia. Gracias por estar conectados con nosotros otro domingo. Gracias por conectarse por Facebook, YouTube y el Sermonet que tenemos ahí. Esta noche vamos a cantar un par de canciones, vamos a adorar a Dios, vamos a aprender acerca de las bienaventuranzas otra vuelta. Gracias por conectarse una vez más. Hay que empezar con la canción. Dios me guía. Dios me guía, Él conmigo está, nunca me dejará. Hace lo que soñé, hace lo que espero. Grande es nuestro Dios, Él triunfó. Vivo está, es poderoso en Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso, Dios me guía, Él conmigo está, nunca me es poderoso.
Todopoderoso murió en esa cruz, pero resucitó y ahí venció la muerte. Amén, iglesia. Vamos a cantar una canción que se llama Vendrás. ¿Se la saben? Hay que cantar, iglesia. Espero en ti, Señor, mi roca y escudo, mi redentor. Espero en ti, Señor, tan cierto como sale el sol, tú volverás como un nuevo amanecer. Vendrás y que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor, y como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Tan cierto como sale el sol, tú volverás como un nuevo amanecer. Vendrás y que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor, y como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás. Las cadenas rotas son, nuestros ojos te ven, Señor. Las cadenas una vez más. Las cadenas rotas son, nuestros ojos te ven, Señor. Vendrás. Damos, iglesia. Vendrás y que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor, y como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Una vez más. Vendrás, vendrás y que tu gloria caiga en respuesta a mi clamor, y como lluvia ven, sacia mi sediento corazón. Vendrás, vendrás. Amén, iglesia. Es una promesa. Jesús va a venir de vuelta, nos va a llevar como iglesia. ¿Cuántos de ustedes están listos para ese día? Parece que a veces es como más y más pronto con lo que está pasando y las señales y las profecías, etc. Pero es pronto, es pronto, iglesia. Nadie sabe el día, nadie sabe cuándo, pero
Ni siquiera el hijo sabe cuándo, dice la Biblia. Hay que cantar esta canción, se llama Amor sin condición. Ayúdame a cantarla. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando en mí no fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Cantamos tu amor. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Y me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Es verdad, iglesia. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. ¿Se lo imaginan? No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Cada uno de ustedes. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. ¿Cómo es el amor de Dios que no te dice te amo, pero necesito que hagas esto? O te dice te amo, pero necesito que me ames primero. Nada. El amor de Dios es tan único que no requiere que lo amemos, que no requiere que hagamos nada. Él nos amó primero y por eso mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. ¿Se imagina? El Rey, el Dios mandó a su propio Hijo
para morir por cada uno de ustedes. Hay que cantar esta canción que se llama Aquí estoy, iglesia. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse con nosotros y quiero que canten esta con todo su corazón. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Que soy con manos alzadas vengo, pues todo dice por mí. ¿A quién soy? Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿A quién soy? Con manos alzadas vengo, pues todo dice por mí. ¿A quién soy? Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Una vez más, aquí soy. ¿A quién soy? Manos alzadas vengo, pues todo dice por mí. ¿A quién soy? Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Hay que orar, iglesia. Dios, gracias por esta tarde que nos has dado. Gracias que podemos estar aquí para adorarte, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están viendo este video, Padre, de que llenes su corazón de paz, de amor, Padre. Y gracias por lo bueno que tú eres en nuestras vidas. Toda la gloria y toda la honra siempre son para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Gracias, iglesia. Cuídense. Muchas gracias por la música, gracias por el buen tiempo que hemos tenido cantando y esperamos ahora compartir el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos con el tema de las bienaventuranzas o el tema de los ingredientes para la felicidad. Habíamos empezado diciendo hace algunos domingos que todos buscamos esta felicidad, que todos queremos buscar la felicidad y todos queremos pues ser felices. Pero encontramos que el Señor Jesucristo está dando una cátedra, está dando una clase especial para sus discípulos, diciendo que la felicidad no es como los seres humanos la interpretan. La felicidad no consiste en tener bienes, la felicidad no consiste en tener dinero, la felicidad consiste en algo mucho más profundo, en algo mucho más significativo. Y por eso llegamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 7. Después de haber leído los primeros versículos, encontramos este versículo que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Si tú miras versículos anteriores, está viendo que ellos son aquellos que de pronto se identificaron como pobres en espíritu, como personas que reconocen delante de Dios que son incapaces de lograr por sí mismos muchas de las cosas que han logrado, gracias al poder de Dios operando en sus vidas. Y también encontramos a este grupo de personas que no es diferente, vamos a decir, es lo mismo que los pobres en el espíritu, que han avanzado y han entendido que su enlutamiento, que sus tristezas, ¿no?, que son como consecuencia de las heridas de batalla, son como consecuencia de estas dificultades que uno suele tener en la vida, son necesarias para que el propio Dios, el propio Señor pueda consolarnos. Y encontramos luego ahí nomás a los mansos, encontramos a estas personas que de pronto se han sometido, con humildad a lo que Dios quiere en sus vidas. Se han sometido con humildad a lo que Dios quiere en sus vidas, y Dios ha prometido que ellos iban a gozar de la tierra. Es decir, estas personas han encontrado el contentamiento con lo que tienen. Han encontrado que el no renegar por aquellas cosas que tienen les ha hecho ricos, porque Dios espera que estas personas gobiernen en algún momento en la tierra. Y como el domingo pasado estábamos hablando acerca de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Aquellos que hacen, que dejan que la justicia de Dios se incruste en sus corazones y que ellos puedan tener esa observación, ¿no?, de poder hacer justicia con lo que Dios les ha dado, que es el poder del Espíritu Santo. Ahora, pero otra vez, para que estas cosas sucedan, es necesario que haya este efecto de la relación. Y el efecto de la relación tiene que ver con esta necesidad. Cuando hablamos el domingo pasado, hablamos de la justicia, como que es algo que provoca un apetito, un hambre en nuestras vidas. Cuando somos creyentes tenemos hambre de la palabra de Dios, tenemos sed de la palabra de Dios. Esa es su justicia. Entonces, lo que Dios está queriendo allí es evidenciar que nosotros sí somos creyentes, que nosotros sí estamos caminando bien, que sí estamos andando en victoria, ¿ok? Pero otra vez, tenemos que aprender a expresar ese apetito, y por eso llegamos a Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán o alcanzarán misericordia. Entonces, ser misericordioso en un sentido es ser compasivo. Ser misericordioso es ser compasivo, ¿me entiende usted? Entonces, no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con la gente. Si tú haces eso, déjame decirte que te estás convirtiendo en un creyente, pseudo creyente tal vez, clasista. Estás clasificando. Dios no clasifica, al contrario, te lo voy a demostrar más tarde. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguien dice amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que dice que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ahora, entonces, otra vez, ser misericordioso es una consecuencia
de la justicia de Dios obrando en nuestras vidas. La evidencia de nuestro amor es nuestro amor, nuestra compasión y nuestra actitud de misericordia hacia los demás. Esto no tiene que ver con que tengas más dinero, esto no tiene que ver con que tengas más intelectualidad, esto tiene que ver solamente con el amor de Dios depositado en nuestros corazones. Y para eso nosotros tenemos que aprender a tener esta disposición. Tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en nuestro corazón. Una primera necesidad. Necesitamos estar dispuestos. Ahora, otra vez, después de ser pobres en espíritu, después de ser entristecidos, después de ser mansos y ahora después de buscar la justicia de Dios, tener hambre por ella, obviamente las consecuencias van a ser que Dios va a trabajar en las actitudes de nuestro corazón. Es decir, ahora Dios empieza a mostrarse ante los demás. Ahora vienen a ser hechos de relación, ¿me entiende usted? Dios empieza a mostrarse ante los demás. Entonces, ¿qué tenemos? El ser pobre en espíritu, como digo, no es algo que uno pues lo logre por sí mismo, ¿no? Es el Espíritu de Dios quien empieza a trabajar en nuestra vida. Ahora, hay dos preguntas que muchos de nosotros, como vamos a decir, nuevos creyentes o recién convertidos, nos hacemos. Hay dos preguntas muy importantes. Una de ellas es la valedera, la otra vamos a decir que es todavía producto de la inmadurez. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué se supone que debo hacer como cristiano? Muchas personas, después de tomar una decisión por Cristo, dicen, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué debo de hacer? Ahora seguramente debo de cambiar mi vestimenta, debo de cambiar mi manera de hablar, posiblemente sí. Pero la otra pregunta es, ¿qué se supone que debo ser como cristiano? Ok, esta es la pregunta importante, porque ahora Dios quiere trabajar con esta disposición del corazón. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestro comportamiento, ¿me comprende usted? Es decir, Dios va a trabajar con tu capacidad de relación con Él, porque Él va a provocar en ti un nuevo comportamiento. Ahora, nosotros no necesitamos ya ser impulsados por reglas externas, ¿me comprendes? Necesitamos ser impulsados más bien por el funcionamiento de un corazón cambiado. Y por eso Ezequiel capítulo 36 versículos 26 dice, te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Te quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en vosotros y os moveré a seguir mis decretos y a tener cuidado de cumplir mis leyes. Ok, eso era lo que pasaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento fue diseñado para cambiar el comportamiento a través de las reglas, a través de la ley. Ahora, y alguna persona dice, bueno, pero pastor, es imposible que las personas cumplan la ley. Justamente por eso fue diseñada la ley, para probar que el hombre era incapaz de cumplir la ley, porque necesitaba de Dios. ¿Me comprende usted? Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, versículo 3 dice, cuando Moisés fue y le dijo al pueblo todas las palabras y leyes del Señor, ellos respondieron con una sola voz, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Ahora, qué interesante, la gente está respondiendo con una voz, pero no está respondiendo con el corazón, porque justamente después de eso es lo que el pueblo no hace. El pueblo no escucha, el pueblo dice, como cualquiera de ustedes que está escuchando, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, yo sí quiero cumplir. Pero de pronto cuando el Señor te dice, entonces tienes que amar a tu peor enemigo, entonces tienes que amar a la persona que te hizo más daño, tú dices, no, pues hasta ahí nomás llego, ¿verdad? No lo voy a hacer. Entonces, uno de los propósitos de la ley era revelar a la humanidad su incapacidad para vivir de la manera en que se suponía que debían de vivir por sí mismos. Entonces, no podían hacerlo, ¿me entiende usted? Pero nosotros hemos dicho que el Evangelio es la solución. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que es la solución? Porque ahora el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Una vez que es enseñado a las personas, ¿no? a través de la palabra de Dios, cambia lo que somos, ¿me comprende usted? Cambia nuestra disposición, ¿verdad?
Y trae, al cambiar nuestra disposición, cambia también nuestro corazón. ¿Me entiende usted? Y cuando Dios cambia nuestra disposición, inevitablemente el Señor va a cambiar nuestro comportamiento. ¿Me comprende usted? Entonces, y esto es lo que llamamos las nuevas actitudes del creyente, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia en un sentido entre disposición y nuestro temperamento. Muchos de nosotros estamos confundidos. Yo tengo la disposición de servir al Señor. Quiero honrar al Señor. Quiero verdaderamente hacer cosas buenas en mi vida, pero mi temperamento no me ayuda. Ok, es interesante cuando hablamos de temperamento. El temperamento es el resultado de tu ADN humano. No sé si me entiendes aquí. Tu ADN humano es la herencia de todos los genes de tus padres y de todas esas cosas que es parte de tu historia genética familiar. Por eso aquí hablamos de temperamento. El temperamento está siendo formado de acuerdo a situaciones, traumas, etcétera, 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 que tú has podido tener en la vida, ¿verdad? Ahora, sin embargo, cuando hablamos de disposición, estamos hablando de una nueva naturaleza que viene de parte de Dios. Estamos hablando de este regalo que Dios te ha hecho al dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu corazón. Ahora, no es fácil, ¿verdad? Porque a menudo tu temperamento está luchando con tu disposición, ¿verdad? Entonces, como había dicho, somos productos de nuestros padres, ¿verdad? Uno de nuestros padres es puramente mental, ¿me entiendes tú? Y otro de nuestros padres es puro temperamento. Entonces, nosotros nos llamamos personas temperamentales porque hemos heredado del ADN de nuestros padres esas características, ¿verdad? Entonces, en cambio, lo que procede de Dios nos ayuda a ver lo que Dios quiere que veamos, ya no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahora nosotros, desde la perspectiva de Dios, podemos mirar cómo es el mundo, podemos entender por qué los errores, por qué las equivocaciones, podemos reconocer por qué el hombre ha pecado, por qué el hombre peca, ¿verdad? Entonces, otra vez, la disposición de estas bienaventuranzas se deriva de una obra de Dios en nuestros corazones. De pronto Él va a cambiar nuestros pensamientos y va a cambiar en un sentido nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de misericordiosos, que debemos ser misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia, estamos hablando de disposición y de actitud, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un punto. Vamos a ver 3 puntos esta tarde o esta noche, pero voy a hablar desde el primero. Dice, la misericordia como disposición. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los que no hacen lo incorrecto, pero su disposición, la disposición de sus corazones no ha sido cambiado. ¿Ok? Otra vez. Lo que no hacen, ok, un ratito voy a parar acá, ¿ok? ¿Ya? Ya, y voy a empezar punto número 1 otra vez. O sea, hay una parte ahí que tienes que borrar, ¿ok? Me acabo de equivocar. Ya. Vamos a hablar del punto número 1, la misericordia como disposición. Y vamos a decir 2 cosas que son bastante importantes. Por ejemplo, los que no hacen lo incorrecto, pero la disposición de sus corazones no ha cambiado. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor Jesucristo está enseñando sobre esto y dice, ¿habéis oído decir que no asesinaréis? Y bueno, pues las personas contestan ahí, recuerda que el Señor está enseñando, ¿no? Y muchas de las personas que están ahí dicen, como usted seguramente puede decir ahora, oh sí, yo no asesino, yo nunca he asesinado, ¿verdad? Y más abajo sigue hablando el Señor Jesús, dice, pero yo os digo que cualquiera que está enfadado con su hermano es culpable de asesinato. ¿Me comprendes tú? Ok, por una parte el Señor Jesús dice, ¿han entendido? La ley dice no asesinarás.
Pero si tú estás enfadado con tu hermano, dice el Señor Jesús, en verdad te digo que ya has asesinado. Ahora, muchas personas dicen, ok, yo no he asesinado, pero ¿por qué? ¿Porque amas a tu hermano? No. Muchas personas saben que si tú asesinas, entonces depende de la ley como sea en tu país, algunos van a ser puestos en la silla eléctrica, otros van a tener consecuencias legales, penales y van a andar en la cárcel. Entonces, no es que no asesino porque no quiero, porque si esa ley no existiera, posiblemente yo que estoy enfadado con mi hermano ya hubiera cometido el hecho físicamente. Pero el Señor Jesús dice, hey, tu disposición, la disposición de tu corazón es esta. Tú eres un asesino. Porque aunque dices que me amas, tú odias a tu hermano. Encontramos otra ilustración acá bastante especial. ¿Ok? Dice el Señor Jesús en el mismo pasaje. Dice, habéis oído, por ejemplo, que no debes cometer adulterio. Entonces muchas personas allí que ponen su mano en el pecho y dicen, oh, yo jamás podría cometer adulterio. Hombres y mujeres, oh, no, yo nunca voy a cometer adulterio. No, eso, ok, qué bueno, ¿verdad? ¿No? Pero por ahí, más abajo, el Señor Jesús dice, en verdad te digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ahora te voy a decir, o a un hombre, tú ya has cometido adulterio. Ahora, entonces, ¿cómo se entiende eso? Ok, no se trata de cometer adulterio porque llego al acto mismo de la relación sexual ilícita. O sea, cometo adulterio porque mi corazón está dispuesto a mirar aquello que Dios me ha prohibido. Pero como nadie se enteró, entonces yo lo hago. Entonces le voy a decir, el Señor Jesús dice, acá hay muchos adúlteros, acá hay muchas adúlteras, ¿no? Que miran lo que no deben. Entonces, y dice, pero yo no he hecho el acto. Bueno, si ya codiciaste, ya lo hiciste. Y si de alguna manera no se ha revelado, y no se ha revelado, ¿por qué? Pues la ley te lo impide, porque tu matrimonio se va a quebrar, porque las consecuencias serían funestas para muchos de nosotros. Ahora, encontramos otras cosas. Mateo capítulo 6, versículo 2, versículos 5, versículos 16, sigue hablando de las acciones o de las actitudes. Habla de las personas que dan limosna, como algunas iglesias o algunos grupos lo dicen. Dice, si tú das limosna para ser mirado por los demás, en verdad te digo que esto no te sirve de nada, porque no es lo que des, porque tú das para que las otras personas te miren, esa es la disposición de tu corazón, pero realmente te voy a decir que esto no te sirve porque no lo estás haciendo con un corazón que agrada a Dios. Por otra parte, si tú oras para que las personas te estén mirando, para que las personas piensen que tú eres una persona espiritual, para que las personas entiendan que tú eres una persona conocedor de la palabra, etcétera, etcétera, pero no lo haces con un corazón verdaderamente con devoción, entonces te voy a decir que tu oración tampoco llegó ni al techo. Y por otra parte, si tú ayunas, ¿no es cierto? Y de pronto publicas a todo el mundo que has ayunado, ¿no? Y sales todo demacrado, tratando de dar la evidencia de que estás pasando un tremendo tiempo de oración y que estás en una plena batalla con el diablo, te voy a decir que el diablo eres tú. ¿Y por qué? Porque Dios no trabaja de esta manera. Al contrario, dice, lávate la cara y trata de que las personas no se den cuenta que estás ayunando, ¿verdad? Porque otra vez, la disposición de tu corazón no está en agradar a Dios, sino está en agradarte a ti mismo, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas que el propósito del trabajo de Jesucristo en tu vida y en la mía, ¿ok? Como lo que somos como cristianos, no es solo cambiar nuestro comportamiento, sino cambiar nuestros corazones y nuestra disposición, ¿ok? Y como resultado, nuestro comportamiento o tu comportamiento, mi comportamiento, se cuidará por sí mismo. Yo voy a tener mucho más cuidado porque Dios está procurando, Dios está promoviendo en mí el deseo, la disposición, ¿me entiendes tú? De honrarle. Entonces, ahora tenemos otro grupo de los que hacen lo correcto, pero si la disposición de sus corazones, no han sido cambiados, ¿no?
los que hacen lo correcto. Acá encontramos personas que hacen lo correcto. Ahora, quiero manejar esto con una ilustración. Dos hermanos estaban peleando, pasaron peleando gran parte de la mañana. Ellos estaban disgustados el uno al otro, pero ya llegó la hora de descansar. La mamá se da cuenta que estos hermanos están peleados, están bastante disgustados entre sí el uno al otro. Entonces la mamá se acerca ante ellos y al uno se acerca, lo abraza y le dice: ¿no te parece que deberías de tener cuidado con tu hermano? Es tu hermano menor. Deberías arrepentirte por lo que has hecho. Entonces este muchacho estaba bastante frustrado. Decía: ¿cómo voy a arrepentirme si él me ha faltado, me ha insultado? La mamá le dice: pero comprende, ¿no? Tú necesitas tener un cambio. ¿Y qué pasaría si tu hermano muere esta noche? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te levantarías mañana en la mañana al saber que no le has pedido perdón a tu hermano? Entonces el muchacho reacciona y dice: mamá, tienes razón, lo voy a perdonar. Y cuando aparentemente todo estaba bien, el muchacho vuelve a decir: ¿y si mañana en la mañana está vivo? ¿Sabes lo que quiere decir? Que realmente su corazón no cambió en nada. Entonces, es posible que veas personas hacer todo lo correcto sin cambiar de actitud. Hay gente que hace las cosas correctas y no cambia de actitud. Ahora, en este caso, por ejemplo, el Señor Jesús hace cosas correctas porque Él es compasivo. Y cuando hablo de la compasión, estoy diciendo que si tú te vas a los evangelios, vas a encontrar muchos hechos en cuanto a lo que Jesús hace desde su misericordia con la gente que necesita misericordia. Jesús fue llamado el amigo de los pecadores por su compasión. Y aquí lo encontramos, por ejemplo, cuando está allí y mira a la gente. Hay una multitud de aproximadamente, dice, 5,000 hombres, y probablemente hay mujeres allí y posiblemente niños, así que no estamos pensando en 5,000, sino posiblemente unas 8,000 personas. Y el Señor Jesús se preocupa por el hambre que tiene esta gente, ¿verdad? ¿No? Entonces dice: tengo compasión de esta gente. Jesús tuvo compasión de ellos, ¿ok? Entonces, otra vez, en San Juan capítulo 4, Él está cerca del pozo y llega una mujer, la samaritana, como todo el mundo le conoce. Y el Señor Jesús fue movido a misericordia. En ese tiempo era muy difícil que un hombre se acerque a una mujer a hablarle, mucho más cuando este hombre es judío. Esta mujer tiene una idea de Dios. Esta mujer está buscando refugio en su propia religión. Y el Señor Jesucristo le narra y le cuenta y le dice: tienes sed, y si crees en mí te voy a dar del agua de la vida. Y la mujer se sorprende y le dice: ¿y tú sabes quién soy? Y usted entiende los detalles. Le dice: sí, yo sé, ¿no? Que no tienes un solo marido, has tenido hasta 5. Y la mujer se sorprende. Y no es que Jesús quería humillarla, aparentemente estaban solos conversando. Pero ¿qué cosa es lo que sucede allí? Sucede que esta mujer va ante todo el mundo y empieza a publicar lo que el Señor Jesús había hecho, porque la liberó de su atadura. Esta persona vivía atada al remordimiento de su pecado y ni su religión podía sanarla. Por ahí encontramos al Jesús relacionándose otra vez con otra mujer y aparentemente estaban caminando. Y por ahí vienen los sacerdotes y le dicen: ¿y qué hacemos con esta mujer? Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es interesante que se toma a la mujer para apedrearla. ¿Y por qué no tomaron al hombre? ¿Alguien se ha preguntado dónde estaba el hombre? ¿Alguien se ha preguntado, se fue, se espumó? ¿Por qué la mujer? Porque así decía la ley. Cuidado, no es exactamente lo que uno piensa. Lo cierto es que ella fue la parte más débil. Entonces, lo que sucede aquí es que esta mujer, como dije, fue sorprendida. Y de pronto dice que el Señor se agacha y empieza a escribir en la tierra, en la arena o en el piso. Ahora, yo no sé lo que escribió y dudo mucho que alguno de nosotros pueda tener una respuesta exacta.
Muchas personas se enredan pensando en qué fue lo que escribió. ¿Yo sabe qué estoy pensando? En qué fue lo que hizo el Señor. Dice que de pronto se levantó y mirando a todos los demás les pregunta y les dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y usted se va a dar cuenta de lo que hizo después. Y ninguno de ellos se atrevió a tirar la piedra. Entonces el Señor Jesús toma a esta joven señora o quien sea, pero mujer ella, y le dice: vete y no peques más. Y al Señor Jesús se le acusaba como que era el amigo de los pecadores. ¿Me comprendes tú? Se le acusaba como que era el amigo de los pecadores. Sí, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque los instintos de Jesús son los mismos instintos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende usted? Que cuando se planta en ti y cuando se planta en mí, ¿me entiende usted? Comenzamos a buscar a los fracasados, porque alguna vez lo fuimos. Comenzamos a buscar a los pecadores, comenzamos a buscar a los quebrantados, comenzamos a buscar a los decepcionados, comenzamos a buscar a los que están heridos, comenzamos a buscar a los derrotados, comenzamos a querer acompañar a los solitarios, ¿me entiende usted? Y nos ponemos del lado de los tristes. El Señor Jesús era realmente el amigo de los pecadores. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que esta sea nuestra iglesia. Quiero que eso sea nuestra iglesia. ¿Me comprendes tú? Si tú conoces una iglesia que no es amigo de los pecadores, te voy a decir una cosa: salte de allí, porque ese no es el trabajo de Dios. Y alguien dice: no, pero pastor, uno ¿cómo puede enredarse con esta chusma? Mira lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 12. Dice, Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Este es el concepto que tiene el Señor Jesús de las personas. Entonces, cuando en un matrimonio hay dos personas que entienden que son pecadores y saben perdonar, este es un matrimonio que sobrevive a las vicisitudes. ¿Y por qué? Porque probablemente el matrimonio es el lugar en el que a uno se le permite fallar. ¿Me comprende usted? Probablemente es eso. Entonces, otra vez, Dios está tratando con nosotros, Jesús está tratando con nosotros con las relaciones humanas. Y en las relaciones humanas se nos permite fallar. Se permite fallar a los esposos, a las esposas, se permite fallar a los hijos. Y espero que cuando tú tienes hijos o tengas hijos, y si los tienes, puedes permitir que fallen, porque necesitan ser consolados por Dios. El segundo punto, la misericordia como una disciplina, ¿no? Vamos a ver la misericordia como una disciplina. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y serás echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, acá estamos viendo el tema de la ofensa, ¿me entiendes tú? Ahora, acá no se trata de que si estás equivocado o no estás equivocado. Aquí dice el Señor: hey, tú tienes un problema. Tú consideras que tienes una relación con Dios y tú consideras de que tú estás bien con Dios, pero tú sabes que hay alguien que tiene una dificultad contigo. Ahora, Dios te dice una cosa: si tú no arreglas esta dificultad, es probable que Dios considere que lo que tú estás haciendo tampoco sirve. No es probable, aquí dice la palabra que Dios lo considera de esta manera. Por eso dice: ve y reconcíliate. A eso llamamos disciplina. ¿Por qué?
Disciplina no es el acto de que de pronto, ok, salgan los hermanos que han pecado, vamos a hacer esto. No. Está hablando, Dios dice, si tienes esta situación, ve ante tu hermano, tengas o no tengas razón. Acá no se trata de tener razón. Se trata de que tú eres lo suficientemente maduro para reconocer que necesitas esto y ponte de acuerdo con tu hermano. Y si por alguna razón tú queriendo ponerte de acuerdo no te puedes poner de acuerdo con tu hermano, entonces llévalo a la iglesia. Y Mateo capítulo 18 hace todo un estudio, no vamos a ver esto en esta noche, de todo un estudio de cómo debiera ser la relación de las personas si es que estas personas han tenido una dificultad y cómo llevarlo de alguna manera ante un testigo, ante dos y después por último traerlas a la iglesia, si es que no se arregla antes. Entonces a eso le llamamos la misericordia por medio de la disciplina. Es decir, Dios está queriendo que tú seas disciplinado en tu misericordia, ¿me comprendes? Y por otra parte, hablamos de la misericordia como una dinámica, es decir, la misericordia como una acción específica. Otra vez, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen misericordia, ¿verdad? Porque ellos recibirán misericordia. La condición para recibir misericordia es dar misericordia. ¿Me comprendes? La condición para recibir misericordia es dar misericordia. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí quiero que entiendas algo que es muy importante. En el Sermón del Monte, Jesús le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, quiero que entiendan que en este Sermón del Monte hay muchas personas allí que se dicen ser seguidores de Jesús. Y estoy seguro que muchos dicen, oh, qué bonitas son las palabras de este profeta. Pero les aseguro que muchos de estos no entienden lo que Jesús está hablando. Ahora, Jesús está enfocado no en la multitud. Jesús está enfocado en el entrenamiento que les está dando a sus discípulos. Discípulo es aquella persona que ha decidido seguirle, pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Me comprendes tú? Y en ese sentido, si tú te has convertido en un discípulo, por eso nosotros decimos que esto es muy importante, ¿me entiendes tú? Para que tú puedas aprender, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿qué cosa entienden los discípulos? Ahora, los discípulos entienden una cosa, otra vez, apunta esto en tu mente. Yo soy responsable de cuidar a los demás y no de cuidarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me cuida a mí. A mí me ha puesto para cuidar de los demás. Esto tiene que ver con ser un discípulo. Mateo capítulo 6, versículos 13 y 14 dice, Señor, ¿me perdonarías exactamente de la misma manera que yo perdono a los demás? Ok, está parafraseando algo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. ¿Recuerda usted? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante. Esto es una oración atrevida. ¿Te atreverías a orar de esta manera? Estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho sin detenernos en el detalle, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que quiere decir aquí específicamente es esto. Señor, perdóname de tal manera, ¿no? Perdóname tanto como yo he podido perdonar a aquellos que me han ofendido o a aquellos que me han hecho daño. Ahora, Señor Jesús, en los últimos versículos ahí del Padre Nuestro, añade una nota y dice así, si perdonáis a los hombres cuando pecan contra vosotros, está en el versículo 14, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. Ahora, ¿entiende lo que quiere decir esto? Ahora, es posible que tú estés en esta noche escuchándome y estés diciendo, esto lo he escuchado 20,000 veces, pero no lo he entendido. Te voy a decir,
lo que tienes que entender? Lo que tienes que entender es que durante todo este tiempo que has estado viviendo tu vida cristiana, si has tenido algo en contra de alguien, aunque ese algo sea valedero porque te hicieron daño, pero si no has perdonado, quiere decir que desde el momento en que tú le has pedido perdón a Dios, como no has perdonado, Dios tampoco te ha perdonado a ti. ¿Me comprendes tú? ¿No? Ahora, esto es lo absurdo de parte de Dios. En Mateo 16 Jesús le dice, si tú pierdes tu vida, la vas a encontrar. ¿Ok? Entonces, siempre la condición para obtener misericordia es dar. ¿Me comprendes tú? Es dar, 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 dar. Ahora, ¿qué cosa tengo que dar? Tengo que dar esta condición de ser una persona responsable y de cuidar a los demás. Por ejemplo, no voy a juzgar para no ser juzgado. No voy a condenar para no ser condenado. Voy a perdonar para ser perdonado. Y termina diciendo, dad y se os dará. O sea, tengo que dar. ¿Y qué pasa si no quieres dar? Entonces vamos a encontrar a un tipo de creyentes bloqueados. Vamos a encontrar a un tipo de personas que no gozan de la vida. Vamos a encontrar a un tipo de creyentes apagados, apáticos, opacos, que no viven su vida cristiana, que no tienen gozo de vivir la vida cristiana, que debería darles vergüenza decir que son cristianos afuera cuando andan renegando de todo y de todos. Ahora, pastor, eso tiene que ver con mi temperamento. Mira, ya te he dicho, tu temperamento pertenece a tu ADN, a tu herencia, pero tu disposición y el hecho de un nuevo corazón le pertenece a Dios. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón de esta manera. Así que quien seas, como te llames y donde estés, en cualquier parte del mundo, tienes que perdonar. Dice, pastor, ¿y qué pasa si yo no siento en mi corazón perdonar? Entonces, tienes que decirle, Señor, perdóname así como yo perdono a los demás. Y el Señor te va a decir, lo siento, fulanito, yo tampoco siento en mi corazón perdonarte. Y serás una persona sin gracia. En 2 palabras, desgraciado, porque estás fuera de la gracia de Dios. Mateo capítulo 18, para terminar, el Señor Jesús sigue hablando de esta vida dinámica en la misericordia y relata, después de hablar acerca del perdón y de cuántas veces se debe perdonar al hermano, etcétera, etcétera, 70 veces 7, está hablando Mateo 18 de una historia y te la voy a narrar, 18 versículos 23. ¿Qué cosa dice aquí? Dice que había un rey y esta persona tenía a alguien que le debía. Que le debía tenía una familia y como le debía tanto, el rey lo había mandado a traer y de pronto le dijo, te voy a meter a la cárcel si no me pagas. Y el hombre le lloraba, le suplicaba y le decía, por favor, perdóname, te suplico, esto no va a volver a pasar, y etcétera, 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 y le rogaba. Entonces el rey, dice, fue movido a misericordia y le perdonó. Y le dijo, vete, se terminó, te voy a condonar la deuda, no me debes. Entonces el hombre salió, yo espero que haya salido feliz, pero dice que inmediatamente que salió se encontró con una persona, ¿no?, al cual le debía, es decir, esta persona le debía a él. ¿Me comprende usted? Le debía a él. Ahora, por decir, él le debía al rey, vamos a decir, le debía algunos miles de dólares, suficientes, 10,000, 20,000 dólares. Y se encuentran con uno, ¿no? Y recuerde que el rey le condenó la deuda, es decir, se la anuló. Y luego sale, después de ser perdonado, se encuentra con uno, el cual le debía, vamos a decir, 10 o 20 dólares, ¿no? Una diferencia completa. Entonces de pronto agarró y le dijo, tú me debes, no, y te voy a mandar a la cárcel, no, y la ley dice, y bueno, agarró y por 10 dólares lo mandó a la cárcel, cuando él debía mucho más. Y lo mandó a la cárcel con todos, pues, sus posiciones, todas sus cosas. Entonces, por ahí alguien, ¿no?, le comenta al rey, le dice, ¿te acuerdas al hombre que acabas de perdonar? Sí, acaba de mandar a la cárcel a otro que le debía mucho menos de lo que él te debía a ti. Entonces el rey lo llamó y le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo, no, yo te perdoné, ¿y tú qué has hecho con la persona que te debía? Pero Señor, acá en este lugar las cosas se resuelven según la ley.
Entonces así se resuelven las cosas acá. Entonces el rey se enfureció. ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Dijo, ok, malvado, yo te perdoné y tú no has tenido la suficiente misericordia con aquel que te debía. Por lo tanto, ahora vete a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel a refundirse por malo. Muchas de las personas son malas, ¿me comprende usted? Malas. Han obtenido el perdón y han obtenido la misericordia, que no les ha costado porque le costó el sufrimiento de Jesucristo, pero aún así no pueden perdonar a los demás, porque están dispuestos a juzgar y no están mirando cómo es que Dios les ha perdonado a ellos. Si no perdonas a los demás, te cerrarás la puerta del perdón de Dios a ti. Y como dije antes, esto es una fuente de bloqueo en tu vida. Tu vida espiritual se va a arruinar. ¿Me entiendes tú? Nosotros queremos ser receptores de todo lo que Dios tiene. Y Dios te dice, ¿quieres tener todo lo que yo tengo? Empieza a dar lo que yo te doy para que puedas compartir, para que los otros puedan tener por medio de ti. Entonces, la misericordia es una disposición, es también una disciplina, es también una dinámica. ¿Ok? La misericordia es cuando estamos perdonando. Cuando lo estamos haciendo, Dios empieza a fluir en nuestras vidas para ser de bendición a los demás. Yo espero que tú tengas misericordia de todo corazón. Oro por ti para que puedas recapacitar en todo el perdón que Dios te ha dado. No te compares pensando que tú no has pecado lo suficiente o tú no has pecado menos. No te compares con otros. Dios te ha perdonado a ti y tú necesitas aprender a tener clemencia y perdón por los demás. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra y damos las gracias por que nos das misericordia y ayúdanos, Señor, a poder dar misericordia a aquellas personas que necesitan, Señor, nuestro perdón, no solamente nuestro perdón, sino nuestro cuidado. Ayúdanos, Señor, de corazón a honrarte, a servirte para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Allison had put on about, coming out here, and I got to thinking, well, put two and two together. I have access to so much resources in Tacoma. You guys are spread out here in farming communities. So, and then I talked to my friend Mario Perez. He's my team leader on the, we do search and rescue out on the streets. And he goes, yeah, I'll talk to him. And then pretty soon I'm talking to Duke Paulson, the director, and he says, we'd love to partner. So, that's awesome. To build so as you get the community to come to you and to reach out with the gospel. Yeah, this is the idea. This is our idea. Yeah. We teach the citizenship we have a citizenship program. We have an English second language program. We have a lot of opportunities for the people can hear. Normally, this is a little town, but it's a transit town because the people can hear almost depend 1 year, 2 years, 6 months. They're looking for other better place. They're going, but our goal is to put the sales and the heart for absolutely, people brother. know Jesus Christ. Absolutely, and it's like when I go out on that to share the gospel, I says if you feed someone or you give them clothes without the gospel, all you're doing is making them comfortable on their way to hell. And we trust in God in all things, but we must preach the gospel. That is the mechanism He has chosen for reaching. And just when my family came to America in 1922, my grandmother came. It was the same thing as they transitioned across. She came through Canada into America, and she was a housekeeper and a cook. And my grandfather, he had
logging, worked on boats, and did cable splicing. And mother, grandfather dug wells, and they worked in farms. And so, as people, you've got to go where the work is. And so, and this is a beautiful opportunity. And so, I'm just excited to be here. When I see the struggle and the opportunity we have as Christians right now, and I understand when people some are going to stay inside and some are not, and then some, but we got to reach out. That's our time to shine. Que Dios ponga estas cosas en el corazón de las personas. He's saying, we'll pray for God to put these things in people's hearts, Lo más importante, esto es un medio para alcanzar a la gente. This is a means to reach people. Y la gente necesita conocer a Jesucristo por su misericordia. And people need to get to know Christ through His mercy. Padre, te agradecemos en esta mañana Father, thank you this morning por John y su esposa for John and his wife, y por Allison. and for Allison, Señor, y por todas las personas que de alguna manera están for everyone who has dando Has- esta ropa, has given all these things, estos recursos. these resources. Permítenos administrarlo Thank de you la for- mejor manera. Help us administer it Que in the esto best way llegue possible, a las personas que necesitan, that it would reach the people that need it, pero que necesitan de tu amor, and the people that need your love de tu and misericordia your mercy y de tu palabra. and your word, Father. Este es un medio para aconsejar a la gente This is a means to counsel people que necesita a Cristo. that need Jesus. Gracias por el viaje tan largo que John ha hecho esta mañana. Thank you for the long road trip that John has had this Y morning. Señor, tú vas a reponer su celular. And you're going to give back his cell phone. Y yo sé que tú tienes un plan aún para esto, Señor. We know that you have a plan even for this. Cuídalo en su regreso Thank you. Keep him safe in his return, y cuida a su esposa, and keep his wife safe, su carro his car, y todo lo que necesita para regresar. and everything that he needs to get back. Esperamos que no sea la última vez que nos vemos. We hope this isn't the last time we see each other. Esperamos que un día nos podamos sentar We hope that we can sit y together poder ofrecer todo lo que tenemos en nuestro corazón. and offer everything we have in our hearts, La hospitalidad que necesitamos. the hospitality that we need. Lleva nuestros saludos a la iglesia en Git Harbor allá, Discovery. Send our hellos to the church over there, Gig Harbor, Y oramos por ellos. and we pray for them. Oramos por Pastor Suco. We pray for Pastor Y Suko por toda la gente que está envuelta en el ministerio, para la gente que necesita ayuda. and for everyone that's involved in the ministry. Gracias, Señor. Thank you, Father. Y en el nombre de Jesús, In your Son's name, oramos a ti. amen. Amén. Amen. Praise God. Love the prayer. The tip of the spear is always the gospel, getting them to Christ. Right.